Imagínate un país que se hizo rico gracias al petróleo. Cada día desde el fondo del Mar del Norte bombea ese oro negro que ha sostenido a toda una generación. Y aquí empieza la paradoja. Porque ese mismo país que le vende petróleo a media Europa, ya casi no logra venderle un solo auto de gasolina a su propia gente. El año pasado, de cada 100 autos nuevos que salieron a circular, 96 eran eléctricos. Pero eso todavía no es lo más extraño. En lugar de gastarse esa enorme fortuna petrolera, hicieron algo que va en contra del instinto de casi todos los países ricos en recursos. La guardaron. La metieron en un fondo nacional y dejaron que creciera, año tras año, hasta convertirse en el fondo de inversión más grande del planeta, más de $2 billones. Si repartieras esa cifra entre cada habitante, incluso entre un bebé que nació esta misma mañana, a cada persona le tocarían alrededor de $350,000. Un país así de rico. Y aún así, una simple taza de café puede hacer que mires tu cuenta 2 veces. Esto es Noruega, el reino de los fiordos, de las luces del norte y de una forma de vivir bastante distinta a la que tú y yo conocemos. En los próximos 15 minutos, acompáñame a ver cómo funciona de verdad, tanto su lado luminoso como el precio que hay que pagar por él. Para entender a un pueblo, conviene empezar por la tierra que lo formó. Noruega se encuentra en el extremo más al norte de Europa, sobre la península escandinava, y se estira hacia arriba, hasta tocar el Ártico. Es el sexto país más grande de Europa en territorio, casi 385,000 kilómetros cuadrados, pero en él viven apenas unos 5,600,000 habitantes. Para que te des una idea, son menos personas que en la zona metropolitana de Guadalajara, repartidas sobre un territorio muchas veces más grande. El resultado es una de las densidades de población más bajas del continente, unas 15 personas por kilómetro cuadrado. En las regiones del norte, la gente bromea diciendo que hay más renos que personas, y no exageran tanto. Lo que más define a Noruega es el agua, y lo que el agua dejó atrás. Hace millones de años, los glaciares se deslizaron hacia el mar y tallaron profundamente la tierra, creando esas ensenadas estrechas que llamamos fiordos. Paredes de roca que caen casi en vertical hacia un agua quieta como un espejo. Si sumas las incontables islas y esos brazos de mar serpenteantes, la costa de Noruega es tan larga que cuesta creerlo. Daría para envolver una buena parte de la circunferencia de la Tierra. Esta es la tierra de los descendientes de los vikingos, aquellos navegantes que surcaron el mundo entero cuando la mayor parte de Europa todavía temía alejarse de la orilla. Y su territorio se extiende aún más allá de lo que muestra un mapa común. Allá arriba, en pleno océano glacial ártico, está el archipiélago de Svalbard, tierra de osos polares y glaciares, uno de los lugares habitados más cercanos al Polo Norte. Ahí se encuentra incluso una especie de bóveda del fin del mundo, excavada dentro de una montaña de hielo, que resguarda las semillas de los cultivos de la humanidad por si algún día ocurre una catástrofe. Un país nacido del hielo, la roca y el mar, y como verás, su gente también guarda algo del carácter de esa naturaleza. Nuestro viaje comienza, como casi todo en este país, en la capital, Oslo. No es ese tipo de capital europea de avenidas imponentes y palacios cubiertos de oro. Oslo es más pequeña y más discreta. Está acomodada al fondo de un fiordo, rodeada de colinas boscosas, en un lugar donde el mar y el bosque quedan a apenas unos minutos del centro en tren. El edificio más reconocible es la ópera, un bloque de mármol blanco que se inclina suavemente hacia el agua del fiordo, diseñado para que la gente camine justo sobre su techo, como si fuera un iceberg recién llegado a la orilla. Cerca de ahí está el Parque Vigeland, con más de 200 esculturas que retratan al ser humano en cada etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Por encima de la ciudad, la torre de salto de esquí de Holmenkollen se alza contra el cielo, mientras la fortaleza medieval de Akerhus sigue vigilando el puerto después de 7 siglos. Oslo es también una ciudad de museos, y la mayoría quedan a poca distancia a pie o en un breve trayecto en ferry. El Museo Munch conserva las versiones de El Grito, quizá la pintura nacida en el norte de Europa que el mundo entero reconoce de inmediato.
En la península de Big Doy, el Museo del Fram cuenta las expediciones polares a bordo de ese mismo barco de madera que llegó más lejos hacia ambos polos del planeta. En cuanto a los famosos barcos vikingos de Oslo, de más de 1000 años de antigüedad, en este momento están siendo trasladados a un nuevo recinto, el Museo de la Era Vikinga, cuya apertura está prevista para 2027. Mientras tanto, todavía puedes ver muchas otras piezas vikingas en el Museo de Historia, en pleno centro de la ciudad. Y si el día está despejado, aquí va un consejo de los locales. Con el mismo boleto del transporte público puedes tomar un ferry hacia las pequeñas islas repartidas dentro del fiordo de Oslo, a donde los habitantes de la ciudad van a nadar y a hacer parrilladas en verano. Un pedacito de fiordo en miniatura, casi gratis, a un paso del centro. Lo primero que notarás en Oslo quizá no sean los edificios, sino el ritmo, ordenado, sin prisas, y mucho más silencioso que cualquier capital latinoamericana. Para entender por qué la gente de Noruega vive así, tendremos que hablar de su carácter. Pero antes, la naturaleza nos llama hacia el oeste. Saliendo de Oslo, cruzando altiplanos y túneles excavados en la montaña, llegamos a Bergen, la segunda ciudad del país y la mítica puerta de entrada a la región de los fiordos. Bergen fue uno de los puertos más activos del norte de Europa, y ese legado sigue intacto en Bryggen, una hilera de antiguos almacenes de madera pintados en color miel y rojo intenso, inclinados por el paso del tiempo, que se reflejan en el agua del muelle desde hace casi 900 años. Detrás del casco antiguo, un funicular llamado Fløibanen te lleva a la cima de una colina, desde donde la ciudad entera y el mar se despliegan a tus pies. Eso sí, conviene saberlo de antemano. Bergen es uno de los lugares más lluviosos de Europa. Los locales bromean diciendo que la gente de Bergen no se derrite bajo la lluvia, sencillamente dejó de prestarle atención. Lleva impermeable, y no dejes que unos cuantos días húmedos te arruinen el viaje. Pero créeme que lo que de verdad atrae a la gente hasta acá está más lejos, en el corazón mismo de los fiordos. Imagínate esto. Una pequeña embarcación que avanza entre dos paredes de roca de miles de metros de altura, con algunas cascadas que se desprenden desde lo alto y un agua tan quieta que refleja el cielo entero. Ese es el Geirangerfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el paisaje más fotografiado de todo el país. Parece esculpido a lo largo de miles de años y, de hecho, así fue. El trabajo lo hicieron los glaciares. Y Geiranger no está solo. Está el Narøyfjord, tan estrecho que sus dos paredes de roca parecen a punto de tocarse, también patrimonio de la humanidad. Está el peñasco de Preikestolen, el púlpito, una plataforma de piedra de ángulos rectos que sobresale en pleno aire, a más de 600 metros por encima del fiordo, donde los viajeros se sientan con las piernas colgando para tomarse una foto. El paisaje aquí no presume. Simplemente existe a esa escala, y la mayoría de quienes llegan se quedan callados un momento antes de sacar el teléfono. La pregunta práctica es, ¿cómo se llega de verdad al corazón de los fiordos? La forma más común es una ruta llamada Norway in a Nutshell, un recorrido que combina tren, barco y autobús en un solo día. El tramo más memorable es el ferrocarril de Flåm, una de las líneas de tren más empinadas y hermosas del mundo, que baja pegada a la pared de la montaña y se detiene justo frente a una cascada atronadora para que los pasajeros bajen a tomar fotos. Pero también hay que decirlo con honestidad. En plena temporada alta del verano, pueblitos de fiordo como Geiranger pueden recibir varios cruceros gigantes al mismo tiempo, y un muelle vacío a primera hora de la mañana puede estar repleto de gente antes del mediodía. Si quieres conservar justamente esa calma que le dio fama a este lugar, el truco es sencillo: ve muy temprano, ve tarde, o evita los meses de mayor afluencia. Y, sin embargo, para muchos viajeros, el paisaje que deja la huella más profunda en Noruega no está en los fiordos, sino aún más al norte. Mientras más subes hacia el norte, más irreal se vuelve Noruega. Cruzando el círculo polar ártico, llegamos a Tromsø, la ciudad más grande del norte, una pequeña isla encajada entre montañas nevadas y un mar helado, a la que suelen llamar la capital del Ártico.
Tromsø está casi exactamente debajo del cinturón donde suele aparecer la aurora, así que es uno de los lugares más fáciles del mundo para verla. De finales del otoño a principios de la primavera, cuando la noche es lo bastante larga y el cielo lo bastante oscuro, esas franjas de luz verde y violeta descienden desde lo alto, ondulan y se desvanecen, como si el cielo estuviera escribiendo algo con luz. Hay que decirlo con franqueza para que no te lleves una decepción. No hay ninguna garantía de que la veas. Es una cacería que requiere cielo despejado, paciencia y un poco de suerte. Mucha gente pasa varias noches y se va con las manos vacías. Pero cuando aparece, uno suele olvidarse del frío por unos minutos. Los consejos de los cazadores de auroras son bastante prácticos. Descarga una aplicación que pronostique la actividad del campo magnético. Aléjate de las luces de la ciudad y abrígate con suficientes capas para soportar 15 grados bajo cero, porque buena parte de la cacería consiste en quedarte quieto, esperando, en pleno frío. Y Tromsø ofrece mucho más que mirar hacia arriba. Un teleférico te lleva a la montaña Storsteinen, desde donde la ciudad entera aparece acomodada entre islas cubiertas de nieve. En invierno, los fiordos de la zona también se convierten en el punto de reunión de las ballenas jorobadas y las orcas, que llegan siguiendo enormes cardúmenes de arenque. Y puedes salir al mar a observarlas a una distancia tan corta que te deja sin aliento. A eso se suman los paseos en trineo tirado por perros a través del bosque nevado o una noche dentro de la tienda tradicional de un sami. El invierno del norte es largo y oscuro, pero la gente no se encierra a esperar a que pase. Sale a la calle y convierte la oscuridad en un patio de juegos. La otra mitad del año, Noruega le da la vuelta a todo. En verano, en el norte, el sol sencillamente no se pone. Durante semanas, a la medianoche todavía puedes leer un libro al aire libre bajo un sol de un amarillo pálido colgado del horizonte. Es como si este país pasara medio año olvidando cómo apagar la luz y la otra mitad olvidando cómo encenderla. Esa sensación es a la vez extraña y adictiva. La gente sube montañas a medianoche, rema en kayak bajo un atardecer que se alarga durante horas sin terminar, e incluso juega una ronda de golf a la 1 de la madrugada. El lado complicado es el sueño. Muchos viajeros tienen que cerrar bien las cortinas para poder pegar el ojo. Y luego llega el invierno, cuando el sol casi ni se asoma durante semanas. El ritmo de vida se hace más lento. Las velas y las luces cálidas aparecen por todas partes. Y la gente de Noruega enfrenta ese tramo de oscuridad con una calma que parece ya parte de su instinto. Mar adentro está el archipiélago de Lofoten, con sus pueblos de pescadores de techos rojos acurrucados al pie de montañas afiladas, donde la pesca del bacalao ha alimentado a la gente durante siglos. Y este norte es además el hogar del pueblo sami, los habitantes originarios de la región nórdica, presentes aquí desde mucho antes de que se trazaran las fronteras de los países modernos. Durante siglos vivieron de forma nómada, siguiendo a las manadas de renos, con su propia lengua, su propia vestimenta y sus cantos joik. Como tantos otros pueblos originarios, atravesaron épocas de represión para conservar su identidad. Hoy la cultura sami es reconocida como parte de Noruega. Un paseo en trineo de perros, o una noche escuchando sus historias junto al fuego, es una manera de entender esta tierra desde dentro. Y hay un pequeño detalle en esta tierra de hielo que dice mucho. En Karasjok, el pueblo que tiene el récord de las temperaturas más bajas de Noruega, casi todos los autos nuevos que se vendieron eran eléctricos. Así, ese argumento tan repetido de que los autos eléctricos no aguantan el invierno empieza a tambalearse, justo cuando queda desmentido en el punto más frío del país. Y precisamente esa manera tan callada en que la gente de Noruega domó el invierno ártico revela bastante sobre su carácter. Es el momento de detenernos en las personas. Si tú eres latinoamericano, acostumbrado al abrazo al saludar, a los 2 besos en la mejilla con alguien que apenas conociste, a las risas y a las conversaciones que se enciman alrededor de la mesa, lo más probable es que, al pisar este país por primera vez, sientas que la gente de Noruega guarda cierta distancia. No son efusivos, y en un autobús es raro que alguien se siente junto a un desconocido si todavía quedan asientos libres.
Detrás de esa reserva hay una lógica. La gente nórdica tiene un conjunto de reglas no escritas que se conoce como Janteloven, la ley de Jante, cuyo núcleo es este: no creas que eres más especial que los demás. No presumas, no te coloques por encima de otros. Para alguien que recién llega, esto puede sonar un poco asfixiante. Y también tiene su costo. Puede frenar la ambición personal. Pero, por el otro lado, funciona como un hilo invisible que mantiene a todos más o menos a la misma altura. Pocos se disparan demasiado hacia arriba y, gracias a eso, pocos quedan demasiado abajo. Es parte de los cimientos de una de las sociedades más igualitarias que existen. Para equilibrar el frío y las noches largas, la gente de Noruega tiene otro concepto: Kosolig. Esa sensación de calidez, de calma, de cercanía. Es la vela encendida en una tarde de invierno, la cobija de lana, la taza de té caliente, unos cuantos seres queridos reunidos sin necesidad de hablar mucho. En México tenemos la hora del café, esas sobremesas que se alargan después de comer, cálidas por las risas y la plática. La gente de Noruega busca esa misma calidez, pero en el silencio. La misma necesidad tan humana, dos maneras distintas de expresarla. Y esa reserva no significa un aislamiento total. Tienen una tradición llamada dugnad. La gente se junta de manera voluntaria para hacer un trabajo en común sin cobrar nada. Limpiar el patio del vecindario en primavera, arreglar el área de juegos de los niños, echarle una mano a un vecino. En una sociedad que valora tanto la privacidad, esa es la forma en que la comunidad sigue unida. Entonces, ¿para qué usó la gente de Noruega esa igualdad y además su enorme fortuna petrolera? Buena parte de la respuesta está en su red de protección social, y empieza por la salud. El sistema de salud público se financia con impuestos, y lo que cada persona paga de su bolsillo se mantiene bajo. Una consulta médica puede costar apenas unos $30. Y lo más importante, existe un tope. Cuando el total que pagaste a lo largo del año por consultas, análisis y medicamentos llega a unas 3.278 coronas, poco más de $300, lo que falte del año queda cubierto. Los menores de 16 años casi no pagan nada. Este modelo no es perfecto, y más adelante hablaremos de sus puntos débiles, pero significa que una enfermedad grave rara vez arrastra a una familia entera a la ruina. Parte del resultado de esa forma de vida se asoma en los números: una esperanza de vida de unos 83 años, de las más altas del mundo. Esto es lo que se suele llamar el modelo nórdico. En esencia, el dinero del petróleo no se queda quieto en manos de unos pocos, sino que se transforma en hospitales, escuelas y una red que sostiene a quien tropieza. Y se paga con impuestos altos, una compensación que veremos con más claridad cuando lleguemos a los costos. Esa red de protección envuelve a la persona desde muy temprano. Los niños de Noruega crecen en los barnehage, guarderías donde el juego importa tanto como el aprendizaje, y donde pasan buena parte del tiempo al aire libre, sin importar el clima. Hay un dicho muy popular en los países nórdicos: no existe el mal clima, solo la ropa inadecuada. La educación obligatoria y gratuita de los 6 a los 16 años hace que los niños arranquen desde puntos de partida no demasiado distintos entre sí. Lo que ha hecho que muchos países volteen a ver a Noruega es su manera de trabajar, o, mejor dicho, su manera de no dejar que el trabajo se trague la vida. La semana laboral estándar es de unas 37 horas y media. Salir de la oficina a las 4 de la tarde es algo normal, y retirarse a tiempo no se ve como falta de compromiso. La idea aquí es bastante clara: se trabaja para vivir, no al revés. Donde esto se nota más es en la política para madres y padres. Cuando nace un hijo, los padres se reparten casi un año de permiso pagado, 49 semanas con el sueldo completo, o 59 semanas al 80%. Y un dato que llama la atención: una parte considerable, unas 15 semanas, está reservada para el padre. Si él no la usa, la familia la pierde. El resultado es una imagen muy común en las calles de Noruega: hombres empujando la carriola en pleno día entre semana, cuidando solos a sus hijos, completamente tranquilos. Aquí la igualdad de género rara vez es una consigna pintada en una pared. Es un padre, una carriola y una tarde cualquiera de miércoles.
Todos esos hospitales, escuelas y semanas de permiso tan generosas cuestan dinero, mucho dinero. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó nuestro viaje. ¿De dónde salió toda esta fortuna? A finales de la década de 1960, Noruega era todavía un país pesquero relativamente modesto en la orilla de Europa. Luego, en 1969, se encontró petróleo en el fondo del Mar del Norte, y el rumbo de toda la nación cambió. Lo más notable no está en haber encontrado el petróleo, sino en lo que hicieron con él. Cuando llegó esa riqueza inesperada, muchos países eligieron gastarla de inmediato, para que, cuando los pozos se secaran, casi no quedara nada. Noruega tomó otro camino. Creó un fondo, al que se suele llamar el Fondo del Petróleo. Volcó en él la mayor parte de los ingresos del petróleo y el gas, lo invirtió por todo el mundo y se impuso una regla bastante estricta sobre cuánto dinero puede retirarse cada año. En principio, solo una pequeña parte, para mantener intacto el capital para las generaciones futuras. Y el resultado, así como lo oyes, es el fondo de inversión nacional más grande del mundo, más de $2 billones, que posee en promedio alrededor del 1,5% de todas las acciones que cotizan en el planeta. Una alcancía nacional tan grande que tiene un pedacito de casi todas las grandes empresas de la Tierra. El fondo opera además bajo criterios éticos, y a veces retira su dinero de compañías señaladas por dañar el medio ambiente o violar derechos humanos. La idea de fondo es bastante simple. Este petróleo no pertenece solo a la generación de hoy. En un mundo acostumbrado a gastar para el presente, esa es una decisión poco común, y tú puedes decidir por ti mismo qué piensas al respecto. Por supuesto, ese modelo no está libre de polémica. Dentro del propio país, cada temporada de presupuesto estalla el mismo debate de siempre. ¿Conviene sacar más dinero del fondo para gastarlo hoy? ¿O seguir apretándose el cinturón por las generaciones que aún no nacen? Y desde afuera no pocos señalan una contradicción difícil de negar. Buena parte de esa fortuna ligada a una imagen verde y limpia se construyó, en realidad, con el mismo petróleo y gas que Noruega le sigue vendiendo al mundo y que sigue buscando con nuevas exploraciones. Noruega suele responder que será uno de los últimos países en seguir bombeando petróleo cuando los demás ya lo hayan dejado, y que su gas ayudó a Europa a superar su crisis energética. Es una respuesta razonable para unos y difícil de aceptar para otros. Ni siquiera la propia gente de Noruega se pone del todo de acuerdo al respecto. Esa contradicción que acabamos de mencionar no se queda en las hojas de un reporte financiero, se ve en plena calle. Porque el país que gana enormes sumas vendiéndole combustibles fósiles al mundo es, al mismo tiempo, el que va a la cabeza en eliminar ese mismo combustible de su propia casa. La mano derecha bombea petróleo para el mundo. La izquierda desconecta, en silencio, su propio auto de gasolina. Como decían las cifras del inicio, alrededor del 96% de los autos nuevos vendidos en el año son eléctricos, y en los últimos meses llegan a casi el 100%. Esto no es ningún milagro, sino el resultado de muchos años de políticas constantes. Incentivos para el auto eléctrico, impuestos altos al auto de gasolina, peajes y transbordadores gratuitos o más baratos para los vehículos limpios, y una red de cargadores que llega hasta los pueblos más alejados. A la gente no se le prohíbe comprar un auto de gasolina. Simplemente se hizo que el eléctrico fuera la opción más sensata para el bolsillo. Y esta política tampoco está congelada. A partir de 2026, y una parte de los beneficios fiscales para los modelos eléctricos más caros empezó a recortarse, una señal de que esto sigue siendo un proceso en ajuste, no una victoria ya cerrada. La base de todo es la electricidad limpia. Casi el 90% de la energía de Noruega proviene de plantas hidroeléctricas, que aprovechan esas mismas aguas que caen desde lo alto de las montañas. En Oslo, los autobuses eléctricos circulan en silencio por las calles, y la ciudad funciona casi como un laboratorio para una urbe de bajas emisiones. Detrás de esta estrategia también hay un cálculo práctico. Noruega se está preparando para el día en que los pozos de petróleo se vayan agotando, levantando desde ahora la economía que vendrá después del petróleo. Pero no creas que la gente de Noruega es solo un montón de calculadores de impuestos y políticas.
Tienen una relación muy cercana con la naturaleza, y hasta una palabra para ello: Friluftsliv, la vida al aire libre. No es tanto un pasatiempo de fin de semana como una costumbre muy arraigada. Llueva o nieve, la gente sale a caminar, a esquiar, a remar, a recoger bayas en el bosque. Esa costumbre está protegida por la ley a través del Allemansretten, el derecho de todos. Según este principio, eres libre de transitar, acampar y disfrutar de la naturaleza salvaje casi en cualquier lugar, incluso en terrenos privados, siempre que lo respetes y no dejes rastro. En Noruega, las montañas, los bosques y las costas no están encerrados detrás de cercas privadas. En esencia, están abiertos para todos. Imagínate que la ley te permita armar tu tienda de campaña junto a un lago de agua cristalina en medio del bosque, sin tener que pedirle permiso a nadie. Junto a eso van las hite, esas pequeñas cabañas de madera repartidas por montañas y costas, a donde las familias se retiran el fin de semana para desconectarse de verdad, poco wifi, bajar el ritmo, y sobre todo leña, libros y caminatas. Para un país rico, su definición de descanso resulta sorprendentemente simple: una cabaña de madera y un poco de silencio. Viviendo entre un mar helado y un invierno largo, la cocina de Noruega nació de una pregunta muy práctica: ¿cómo comer suficiente durante los meses más oscuros? La respuesta más clara es el salmón. El salmón noruego hoy está en mesas de todo el mundo. Es muy probable que la rebanada de salmón del sushi cerca de tu casa también venga de las granjas instaladas en los fiordos de Noruega. Para entender una cocina, conviene mirar sus platillos más extraños, porque ahí es donde se esconde la historia. Está el brunost, el queso marrón, que en realidad es suero de leche cocido hasta que toma un color caramelo y un sabor dulce parecido al de un dulce de leche. Una manera de aprovecharlo todo sin desperdiciar ni una gota. Y está el lutefisk, pescado seco remojado en una solución alcalina y luego preparado de nuevo. Un platillo que viene de los tiempos en que había que conservar la comida para pasar el invierno. Su sabor divide tanto a la gente que ni los propios noruegos se ponen de acuerdo. Unos lo adoran, otros lo evitan. No es una rareza, sino un trocito de memoria de una época en la que sobrevivir al invierno ya era un logro. El resto del menú es mucho más fácil de disfrutar. Las albóndigas kjøttkaker acompañadas de papas y salsa oscura, la carne de reno del norte y esos panecillos de canela que casi siempre aparecen junto a una taza de café en los momentos de koselig. A estas alturas seguramente ya lo adivinaste. Un sistema tan cuidadoso tiene que costar algo, y en Noruega ese costo es literal. Este país está, una y otra vez, entre los más caros del mundo, así que es momento de decir las cifras sin rodeos. Empecemos por lo más conocido para todos nosotros: una taza de café. En Oslo puede costarte alrededor de $5, casi 90 pesos mexicanos, es decir, como el doble de un café decente en la Ciudad de México. Y si quieres una cerveza al final del día, prepárate. Puede llegar a los $12, más de 200 pesos por un solo brindis. Rentar un departamento de una recámara en el Seyutade. Oslo supera con facilidad los $1,200 al mes. El alcohol y el tabaco también son carísimos, pero eso es a propósito. El Estado les pone impuestos altos para desalentar su consumo. Aquí van otras cifras para que te des una idea. Un plato principal en un restaurante de gama media suele costar entre $30 y $40. Un boleto de transporte público para todo el día en Oslo ronda los $11. Y las bebidas con alcohol fuerte solo se venden en una cadena de tiendas del estado llamada Vinmonopolet, que cierra bastante temprano y descansa todo el domingo. A cambio, hay una pequeña buena noticia: la propina no es obligatoria, porque al personal de servicio ya se le paga un sueldo digno, así que la cifra que ves en la cuenta es prácticamente lo que vas a pagar. La otra cara de esa cuenta son los ingresos. El salario promedio en Noruega ronda los $70,000 al año, de los más altos del mundo, y en Oslo es todavía mayor, aunque una parte considerable se va en impuestos. La gente paga mucho y gana mucho, y a cambio recibe la salud, la educación y la red de protección de las que ya hablamos. Para el viajero latinoamericano, el consejo práctico es vivir lo más parecido posible a cómo vive un local. Cocinar en casa y aprovechar lo mejor de este lugar, que no cuesta nada.
Una caminata por el bosque, un fiordo al atardecer, un cielo lleno de auroras. No sería justo pintarte solo un cuadro bonito. Noruega suele estar entre los países donde mejor se vive, pero tiene debilidades reales, y conviene que las sepas de antemano. La primera es el costo, como acabamos de ver. Para muchos viajeros y para quienes emigran, el golpe de los precios es real y hay que prepararse para él. La segunda es la oscuridad, en sentido literal. En el norte, el sol casi desaparece durante varias semanas del invierno. A eso se le llama la noche polar. Esa falta prolongada de luz puede provocar una forma de depresión estacional, y lidiar con ella es una parte muy real de la vida en estas tierras. La tercera es la soledad. Esa misma reserva tan valiosa de la gente de Noruega también tiene su lado difícil, y hace que hacer amigos e integrarse sea mucho más lento para quien recién llega, comparado con lo que un latinoamericano suele estar acostumbrado. Y un punto del que pocos canales hablan. Durante muchos años, Noruega fue famosa por su universidad gratuita para todos, incluidos los estudiantes internacionales. Eso cambió. Desde 2023, los estudiantes que vienen de fuera de Europa, entre ellos, la mayoría de los países latinoamericanos deben pagar colegiatura, que suele ir de los $8,000 a los $18,000 al año, según la carrera y la universidad. Todavía existen propuestas para flexibilizar esto, pero si estás pensando en estudiar en Noruega, es algo que conviene verificar antes. Y si después de todo esto sigues con ganas de ir, ¿cómo se llega? Esta es la parte más práctica, y déjame decirte que, en su mayoría, son buenas noticias. Noruega forma parte del espacio Schengen, y los ciudadanos de México y de la mayoría de los países de Latinoamérica no necesitan visa para una estancia corta. Puedes permanecer hasta 90 días dentro de cada periodo de 180 con tan solo un pasaporte vigente. Sin entrevista, sin un expediente abultado. Hay un cambio que conviene tener presente. A partir de finales de 2026, Europa empieza a poner en marcha un sistema de autorización de entrada en línea llamado ETIAS, dirigido a los países exentos de visa como México. Al principio dentro de un periodo de transición, antes de volverse obligatorio alrededor de 2027. No es una visa, sino un formulario en línea que toma entre 10 y 20 minutos, con un costo de unos 20 euros, poco más de $20, alrededor de 420 pesos mexicanos, y una vez aprobado tiene una validez de 3 años para todos tus viajes. Europa también está implementando el control biométrico en los puntos fronterizos, así que mantén tu pasaporte vigente por lo menos 3 meses después de la fecha en que pienses salir. ¿Y cuándo conviene ir? Eso depende de lo que busques. Si lo que quieres es ver la aurora, ve durante los meses oscuros del invierno, más o menos de octubre a marzo. Y si sueñas con los fiordos de un verde intenso y con el sol de medianoche, el verano de mayo a agosto es cuando Noruega está en su momento más amable. 2 temporadas, 2 rostros muy distintos de un mismo país. Así que ya recorrimos casi toda Noruega, desde los fiordos tallados por el hielo, pasando por las luces del norte, hasta un pueblo que decidió guardar la mayor parte de su fortuna petrolera para el mañana. Para nosotros los latinoamericanos, Noruega es casi un espejo que nos muestra muchas cosas al revés. Nosotros somos ruidosos, ellos, callados. Nosotros expresamos las emociones de inmediato, ellos las guardan para sí. Nosotros nos inclinamos por vivir el hoy, ellos por ahorrar para el mañana. Ninguna manera es evidentemente mejor que la otra, son sencillamente decisiones distintas formadas por historias y climas distintos. Noruega no es un modelo para copiar, y tampoco es perfecta, pero es una respuesta muy suya a una pregunta que todo país tarde o temprano enfrenta. Cuando se tiene mucho, ¿qué hacemos con ello? Y el solo hecho de mirar una respuesta distinta a la nuestra, a veces, ya es razón suficiente para viajar lejos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.